Yo me fui. Acá estoy de vuelta. No sé qué pasó acá, hubo un intervalo para que no se distraigan un poco. Entonces, seguimos. Ustedes estaban, yo la que me fui. Quiero agrandar acá. Bueno, entonces, chicas, estábamos en que la fe es creer, ¿verdad? Es creer en Dios y no es, más que antes que lo que es, ¿verdad? Quería recordarte que la fe no es que me guste, la fe no es entender, la fe no es que me venga bien, mucho menos, ¿verdad? La fe es aceptar, aceptar. Acepto, me pongo del lado de Dios. Acepto lo que Él diga, lo que Él me diga, lo que Él haya dicho en la revelación. ¿Ya? Entonces, como Dios nos ama tanto, decíamos eso, que una persona crédula de por sí le es más fácil, a otra que no, le cuesta más. Como Dios nos ama tanto, no nos dejó solos. No nos dejó solos en esta batalla o en esta aventura de llegar al cielo. Habrás escuchado esos audios que pusimos, un día puse yo, otro día puso Paola, que dice, hasta el cielo no paramos. A mí me fascina esa frase, por escucharla nomás le escucho al que habla, ¿verdad? Hasta el cielo no paramos. Y estamos embarcadas en esa aventura de llegar al cielo, ¿verdad? De encontrarnos con Dios. Y como Dios nos ama tanto, nos dio esa fe sobrenatural, o sea, el don sobrenatural de la fe, para justamente que sea más fácil creer en Él. Y es un regalo, un don, como su nombre indica, un don es un regalo, ¿verdad? Para que demos ese salto. Es como si entráramos a una habitación, todas habremos tenido experiencia de llegar a una habitación y no saber dónde está la perilla de luz y empezar a chocar con las cosas hasta encontrar la perilla y ahí nos damos cuenta de dónde están las cosas. ¿Verdad? Así es la luz de la fe. Es una luz que se enciende. Por eso, qué pena da, que muchísima pena esas personas que no tienen fe, ¿verdad? Y que incluso, bueno, no conozco, escuché en algunos videos, personas que querrían tener fe y no la tienen, ¿verdad? Quizá vos conocerás personas que tienen esa situación, ¿verdad? Y entonces es un regalo, ¿verdad? Y ese regalo entonces prende la luz, nos capacita para asentir, para aceptar esa verdad revelada por Cristo. Nos capacita, nos da como una segunda naturaleza. Por eso que es tan importante la fe. Y no, a veces pensamos, yo tengo fe porque rezo. Cuando necesito, rezo. Ah, qué bien. Todo el mundo, ¿verdad? Cuando necesita, acude a Dios. ¿Qué más hago como fruto de mi fe? ¿En qué se nota mi fe? ¿En qué se manifiesta mi fe? ¿Verdad? Sabemos que las situaciones difíciles son las que prueban las distintas situaciones o las distintas, en este caso la fe, ¿verdad? Lo difícil, ahí es donde se prueba, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se prueba mi fe? No es que sienta, eso también está muy metido, pensaba, algunas me escucharon en otras clases, en donde les explicaba, les recordaba la diferencia que está entre sentir y pensar, ¿verdad? Uno, obvio, dice, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre sentir y pensar? Pero a veces en la práctica pensamos qué pensamos y realmente estamos sintiendo, ¿verdad? O sea, siento a Dios lejos o lo siento cerca, ¿verdad? Y pienso que esa es la fe, esa relación con
con Dios, justo abrieron la puerta y me distraje de la idea, esa relación con Dios que va a ser más intensa, ¿verdad?, en la medida de mi fe, de mi confianza, de mi amor, de esas tres virtudes que están unidísimas, ¿verdad? Si creo, espero; si espero, amo; si amo, creo; si creo, espero, ¿verdad? O sea, está muy, muy, muy relacionado. Había una frase que encontré de la Madre Teresa de Calcuta, que la conocemos, muy santa, ¿verdad? Una vida muy santa, muy entregada a Dios y a los demás, y decía que la fe en acción es el amor. La fe en acción es el amor. O sea, si yo tengo fe, se tiene que notar en el amor que tengo a Dios y a los demás por Dios, ¿verdad? Y el amor en acción es el servicio. Entonces, esas tres realidades, digamos que son absolutamente dependientes unas de otras. ¿Cómo llega a nosotros la fe? Me gustaría preguntarles, pero no tenemos tiempo y están todas silenciadas, ¿verdad? Pero la fe llega a nosotras con el bautismo. El bautismo pone la semilla de la fe en nuestra alma, de ahí la importancia, todas son madres, ¿verdad? De ahí la importancia, y abuelas en varios casos, ¿verdad? De ahí la importancia del bautismo, el bautismo lo más rápido posible, ¿verdad? Porque el alma del bebé está receptiva al 100%, ¿verdad? No sabemos cómo funciona ahí la gracia de Dios dentro de esa alma, pero va trabajando, ¿verdad? Va trabajando esa alma y la fe ya está ahí en semilla. Pero como toda semilla debe crecer y puede crecer indefinidamente, ¿verdad? Cuando pensaba esto al preparar la clase, me acordaba de una escuela que tenía como lema crecer sin límites, ¿verdad? Y a veces, como era una escuela gastronómica, y pensábamos, bueno, van a ser todas gorditas, ¿verdad? Si crecían sin límites, ¿verdad? Pero no tenemos ese problema con la fe, ¿verdad? No vamos a engordar, que es nuestro gran problema. Va a ser un crecimiento de nuestra alma, ¿verdad? Esa semilla debe crecer y llegar a dar razones a nuestra inteligencia en cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Porque vamos creciendo así como un árbol, como una semilla que va creciendo y va necesitando otras cosas de las que necesitaba cuando era una semilla, ¿verdad? A medida que va creciendo necesita más cosas, ¿verdad? Más agua, más líquido, más abono, ¿verdad? Nosotras necesitamos más alimento. Para mi inteligencia actual, ¿verdad? Y pensando más en comparación con lo que te formaste intelectualmente para ejercer una profesión. Ahora, actualmente, cómo está en boga las maestrías, todos los estudios habidos y por haber. Maravilloso, ¿verdad? Y para la fe, ¿cuál es tu preparación y el aumento de tu conocimiento para la vida eterna, ¿verdad? O sea, la vida eterna es la que va a ser para siempre. El ejercicio de tu profesión, maravilloso, cuanto más te formes, mejor, va a ser ni siquiera todo el tiempo de vida, porque no tenemos ese tiempo útil de vida intelectual, ¿verdad? Ni siquiera los 80 años que suele durar una vida terrena. Y sin embargo, la vida eterna, ¿cuánto nos preparamos para la vida eterna? ¿Cuánto preparamos nuestra alma? Entonces, es un don sobrenatural que nos da Dios con el bautismo, ¿verdad? Y va creciendo a medida que vamos recibiendo los
sacramentos. Crece con la oración, con el pedido y con los sacramentos. Así como nuestro cuerpo se alimenta con la comida y se limpia con el baño, ¿verdad?, con la ducha, nuestra alma se nutre con la Eucaristía y con la penitencia, que son los dos sacramentos que nos aportan gracia y con ella la fe. Así crece la fe. Es la única manera, no hay otra. Con la oración, ¿verdad?, pidiéndosela a Dios. Dios no niega absolutamente nada de lo que le pedimos, y menos aún una cosa que es para nuestra alma, para nuestro bien, ¿verdad?, para nuestra unión con Él, ¿verdad? ¿Y por qué creemos? Hay unas nociones o unos fundamentos de credibilidad que es muy bueno que las tengamos presentes, sobre todo para nosotras y también para los demás, para hablar de la fe. En primer lugar, el primer fundamento de credibilidad es la resurrección de Cristo. O sea, resucitó, se reveló a nosotros, o sea, nos reveló a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, y si Cristo, Dios hecho hombre, se hubiera muerto y ahí se hubiera acabado, San Pablo dice claramente, vana sería nuestra fe, ¿verdad? No serviría de nada, porque acá se acaba todo, bebamos y, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Sería la frase, el sistema de vida, ¿verdad? Pero no es así. Jesucristo resucitó y nos dio la seguridad de que hay una vida eterna y de que somos eternos. Después están los milagros que hizo Cristo y hechos por los santos. Acabamos de tener la beatificación de Carlo Acutis, ¿verdad? Este italiano, que tan joven, que se santificó, ¿verdad?, que estuvo tan cerca de Dios y hizo un milagro, Dios a través de él, por lo cual la Iglesia nos pone como ejemplo y dice, bueno, su vida, lo que hizo en su vida le llevó a la santidad. Entonces, podemos imitarle, ¿verdad? De eso se trata cuando la Iglesia nos presenta a una persona como ejemplo de santidad. Después, la tercera es el cumplimiento de las profecías. De ahí que es tan importante que leamos, que vayamos leyendo los evangelios, ¿verdad? Una persona cristiana tiene que leer, conviene que lea, conviene que esté enterada de la revelación de Cristo, o sea, qué es lo que Cristo nos reveló, ¿verdad? Y las profecías cómo se fueron cumpliendo, ¿verdad? O sea, que muchísimos años antes ya se dijo que Cristo, el Mesías, iba a nacer, de cómo iba a nacer, ¿verdad? Y todo eso se fue cumpliendo. Después, la propagación de la santidad y de la integridad de la Iglesia Católica. Cómo a pesar de los pesares, así rezaba el credo San José María, decía, creo a pesar de los pesares. Y cuando le preguntaban cuáles eran esos pesares, decía, sus pecados y los míos, ¿verdad? Porque a pesar de los pesares, la Iglesia sigue siendo fuerte, ¿verdad? A pesar de papas, de papas que no eran muy santos, ¿verdad? Que no tuvieron una vida muy buena. O sea, la historia de la Iglesia sabemos que tiene sus partes oscuras, ¿verdad? No negamos eso. Pero como el Espíritu Santo sostuvo a la Iglesia para que siguiera por los siglos, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, ¿verdad? Que somos nosotros los que estamos ahora. Entonces, ¿cómo fundamentar mejor nuestra fe? Leyendo, asistiendo a clases de doctrina, ¿verdad? Profundizando en la fe. Eso es lo que
si hay algo que me gustaría que te quede muy claro en esta clase, es que la fe tiene un gran componente personal, ¿verdad? No sé, no te sabría decir el porcentaje exacto, ¿verdad? Si decir 90 Dios y 10 nosotros, 50 Dios, 50 nosotros, no te sé decir el porcentaje, pero Dios cuenta muchísimo con cada una de nosotras para fortalecer nuestra fe. Y te cuento que se me ocurrió esta clase, Dios me animó a que organice esto para ayudar, por supuesto, a mí misma, porque cada una tenemos muy presente, me imagino, que cuando uno prepara una clase, es una misma la que le viene bien, ¿verdad? La que se perfecciona, la que conoce más, ¿verdad? Y también por las que iban a escuchar, por supuesto. Pero a lo que quiero llegar es que lo que pensé es lo siguiente. En la vida tenemos lo que dijimos, ¿verdad? 80 años, como a lo sumo. Las que estamos acá tenemos variadas edades, podemos sumar y restar cuánto nos queda, más o menos. Y no es muy simpático hacer eso, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de vez en cuando, ¿verdad? Para pensarlo. Entonces, el amor que yo alcance acá en la tierra será el que tendré en el cielo. La fe que alcance acá en la tierra, bueno, la fe ya no será necesaria, ¿verdad? Ni la fe ni la esperanza. La única que queda es el amor, porque la fe y la esperanza son necesarias para la tierra, porque justamente la fe es no ver a Dios, es confiar en lo que me dijo es cierto, ¿verdad? Entonces, la caridad, el amor, es lo único que va a permanecer, ¿no? Y para que nos ubiquemos un poco mejor, pensaba, bueno, que cada una de nosotras, de las que estamos aquí, pensemos, ¿a quién amo más aquí en la tierra? Cada una pensará, mi hijo, mi nieto, mi esposo, mi mamá, mi amiga, mi no sé qué. Me estoy quedando sin tiempo, nos quedan 10 minutos. Entonces, pensar en esa persona, ¿verdad? Cuando la veo, la alegría que siento. Cada una, estamos felices de estar con esa persona. Y comparar esa alegría con el encuentro fortuito con una persona en la calle. Me da absolutamente igual, ¿verdad? Porque no la conozco y por supuesto no la quiero, ¿verdad? Y nuestro encuentro con Dios va a ser como con esa persona a la que amamos más aquí en la tierra. En esa misma medida nos va a dar alegría y felicidad, en la medida de mi amor. Entonces dije, pucha, tengo que lograr que la mayor cantidad, bueno, lograr, entre comillas, ¿verdad? Pues tengo que ayudar a que la mayor cantidad de personas amen a Dios, cada vez más. Ya lo fui haciendo, ¿verdad? Pero lo que me queda de vida tengo que seguir, ¿verdad? Y aparte a las personas que quiero también, ¿verdad? Las personas que quiero y que quiero que amen a Dios. Entonces, la fe y la esperanza y la caridad crecen en la misma proporción, ¿verdad? En que leemos sobre Dios, en que rezamos, hablamos con Dios, en la misma proporción en que le conocemos. Entonces, si te dijera ahora, esa persona que pensaste, que es la que más amás acá sobre la tierra, si no lo hubieras tratado, si no lo hubieras conocido,
no lo hubieras amado, no lo hubieras querido, no hubiera sido esa tu alegría, ¿verdad? De encontrarte, no hubiera sido tanta tu alegría de encontrarte con ella si no la hubieras conocido. Entonces, eso mismo, trasladalo a Dios. Ah, pero a Dios no se le puede conocer porque no se le ve y no sé cuánto. Se le puede conocer muchísimo, muchísimo, y de hecho lo vamos a hacer, ¿verdad? En estas clases, ¿verdad? En estas clases que vamos a tener, para poder quererle más. Porque en la medida que sé lo que Él hizo por mí, voy a quererle más. O sea, si yo sé que una persona, me convenzo, ¿verdad? Porque todas, exactamente todas las que estamos aquí, sabemos que Dios murió por nosotros. Que Jesucristo, Dios hecho hombre, murió por nosotros. Ahora, estoy convencida de que Dios murió solamente por mí. Y que si si solo yo estuviera en el mundo, igual hubiera muerto. Pero eso me tengo que convencer, pues yo pienso, bueno, sí, murió por la humanidad entera, ¿qué más da que yo le quiera o no le quiera? No es cierto, a Dios le da igual importancia a un alma que a otra, pero a cada alma toda la importancia, ¿verdad? Entonces a Dios no le da igual, así como a vos no te da igual que la persona que más amás no te dé bolilla, no te haga caso, no te visite, no te salude, no te devuelva ese cariño, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de esta clase, enterarnos de estas clases, ¿verdad? Enterarnos de las cosas que Dios hizo, hace y seguirá haciendo por cada una de nosotras para que podamos ser felices acá en la tierra y después sumamente felices en el cielo con Él, ¿verdad? Porque ese es el tiempo eterno, ¿verdad? Y vamos a ver acá, ¿verdad? En las clases estas, justamente las verdades elementales de la vida cristiana, ¿verdad? Vamos a repasarlas para la mayoría, ¿verdad? Para todas, repasarlas y ahondar en ellas, profundizar, porque ese es el tema, ¿verdad? El profundizar hace que conozca más, espere más y ame más. Y ese es el objetivo. ¿Estamos? Bueno, chicas, antes de que se acabe el tiempo, quedan 5 minutos. Entonces, a verle a Nati y Lourdes, que están sin video prendido. ¿Están visibles? Y Gladys, que se unió hace un rato. Ahí está Nati. A ver si Lourdes está por ahí. Entonces, chicas, les viene bien este horario y este día, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, genial. Entonces quedaríamos para el lunes que viene, donde ya empezamos creo en Dios Padre, Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, tener una idea bien fuerte de lo que es la fe, ¿verdad? De que es ese asentimiento, ahí está Lourdes, hola Lourdes, el asentimiento a las verdades reveladas por Dios, ¿verdad? Entonces, el asentir no es el entender, no es el que me gusten, no es el estar de acuerdo, sino es asentir. Y por eso, justamente como no somos seres inanimados, ¿verdad? Necesitamos profundizar y llegar al fondo para entender lo más posible, ¿verdad? Esas verdades y responder a Dios. Porque esa palabra me faltó agregar a lo que es la fe. Es la respuesta del hombre a Dios. Entonces, Dios que se revela y yo que respondo. Respondo con mis actos, no con mis sentimientos ni con mi pensamiento. Respondo con mis actos.
con mi oración, con mi cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a ser felices acá en la tierra, que es nuestro objetivo, todas queremos ser felices, ¿verdad? Encontrándole sentido al sufrimiento, que eso también vamos a repasar, vamos a ir viendo cómo implementar, cómo hacer, ¿verdad? Cómo hacer para darle sentido a lo que me hace sufrir, a lo que me duele, ¿verdad? Para ser felices. Así que con eso entonces damos por terminada nuestra clase de hoy, ¿sí? Genial. Un gusto. Chao. Chao, sí. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.